Mundo Ejecutivo presenta. El Economista presenta. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este segundo programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos que coproducimos El Economista y Grupo Editorial Mundo Ejecutivo. Soy Luis Miguel González y me da mucho gusto dar la bienvenida en este primer bloque a Francisco Abundis. ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis Miguel? Un gusto, gracias por la invitación. Hace 15 días platicábamos de la fotografía de las encuestas y de entonces ahora han pasado varias cosas, pero dos en particular. El debate y el presidente Trump entra al hospital literalmente por algo de lo que había venido huyendo cuando es retóricamente. Por la pandemia, sí. Esos serían dos de los eventos más relevantes que pasan en estos 15 días, como bien señalas. Creo que el debate, más que su internamiento en el hospital, es lo que pudo haber marcado esta nueva dinámica. En grandes tendencias, como lo hicimos hace 15 días, habría que observar qué está pasando con el voto popular, qué está pasando con el colegio electoral y qué está pasando con el Senado, que son los tres niveles, digamos, de análisis, y dos de estos fundamentales para explicar la elección y cómo va a quedar dividido el Congreso, si va a estar con el presidente o no. En los tres, en general, hay mayor ventaja de los demócratas, pero en el que importa más, esa ventaja se amplió menos, por decirlo de alguna manera. Es decir, cobran más, tienen más posibilidad de tener el Senado y tienen más posibilidad de ganar el voto popular, que ese ya yo creo que lo daremos por hecho. Pero lo que importa para la presidencia, como lo vimos hace 15 días, es el colegio electoral, que depende de las elecciones en cada estado. Si quieres vamos viendo algunos gráficos. Como te decía, este es un gráfico un poco saturado, solamente quisiera que pusieran atención en la última parte, porque a partir de hace 15 días ve cómo esa ventaja que ya tenía Biden se amplía, ¿no? Creo que se ve una pendiente, un pico, y la de Trump baja. Es decir, de este mismo gráfico hace 15 días estaba en 8 puntos de diferencia, está en 10. 52 contra 42. Creo que es bastante claro y creo que vemos esas dos tendencias también de manera muy evidente. Siguiente gráfico es el modelo de 538, este sitio de internet de Nate Silver, que él estima que podría ganar Biden con 278 votos del colegio electoral. Trump tendría 163, pero hay 6 estados que equivalen a 97 electores, que está muy cerrada la contienda. Por favor, recuérdanos cuántos votos de colegio electoral necesita alguien para ganarle a la presidencia. 270, pero aquí ganaría con una amplia mayoría. Siguiente, Wisconsin y Michigan, en este modelo compuesto de este sitio de internet 538 más Reuters, Ipsos, le dan, digamos, asumiendo que pasara el escenario que teníamos anteriormente, pero poniendo en duda qué pasa con Wisconsin y Michigan. Si estos estados se pierden, Biden no llega a los 270. Y ese es uno de las primeras alarmas o peligros que advierten, y son dos estados que tenemos que observar de cerca. Solo por recordar una cosa obvia, Michigan es Detroit, es la cuna de la industria automotriz, muy relevante para México en todos los sentidos. Así es, y también para Estados Unidos en términos de empleo y desempleo, ¿no? Es decir, que es parte de la agenda de Trump. Es un barómetro de la agenda industrial de Trump sobre su posible éxito o fracaso. Así es. En el siguiente gráfico, si ves aquí los momios, siempre da un poco de temor este gráfico porque es básicamente por lo que hubo mucha crítica a los encuestadores en la elección de hace 4 años, porque esta explicación de momios daría por hecho que entonces Biden ya ganó, ¿no? Es decir, sería 85 contra 14 en términos de probabilidades. La explicación del gremio de aquel lado decía, sí, pero nunca les dije que era 0. Nunca les dije que la posibilidad era 0. Se parece mucho este gráfico al que tenemos hace 4 años. Por eso da temor ya mostrarlo. Y por la lectura 4 años, es decir, hace 3 semanas antes de la elección. Así ¿Era es, así? Era muy similar. Era casi el mismo.
Entonces, y sabemos cómo cambió, ¿no? Entonces, seguimos todavía con una ventaja, pero no hay nada todavía por escrito. Seguimos, por favor. Esto es el Senado, que, como tú bien recordabas hace 2 semanas, hay que entender la importancia que tiene el Senado, la cantidad de cosas que decide. Del Senado depende la Suprema Corte y la nominación. Esto es como, digamos, hoy tiene una mayoría republicana, pero hay 35 posiciones, 35 curules de por medio. Siguiente gráfico. Esto es un escenario de lo que podría pasar con esas 35 curules, que si ves esos puntos rojos son de republicanos. Hay 10 estados en disputa, digamos, pero solamente 2 son demócratas y 8 de esos estados son republicanos. Hay que recordar, el Senado le salvó el pescuezo a Trump en el impeachment. Por ejemplo. Por eso, ¿no? es tan relevante, ¿no? Y que también sería un escenario donde podría quedar el Partido Demócrata con el Senado, con la Cámara Baja y ganar Trump la presidencia, que sería un escenario en términos de gobernabilidad parece que bastante caótico. Pero, en fin, solamente hablando de las otras instancias de gobierno. Siguiente gráfico, que son los modelos para el Senado. Aquí lo que dice Político es que podrán ser 48 demócratas, 48 republicanos. No se expresa ahí claramente sobre otros 4. Siguiente gráfico, y el de 538 es 50-49. Está dando por 1, digamos, el Senado a los demócratas. ¿Por qué en uno son 96 y en otro 99? No, más bien no te pronuncias sobre uno, ¿no? O sobre no sabes qué va a pasar, ¿no? O no tienes un modelo para eso. Siguiente, si ves el mismo gráfico que vimos también hace rato sobre el voto popular, aquí también lo vemos. Hay un pico a partir de que empieza octubre, digamos, estamos, ¿no?, apenas en la primera quincena del mes, y ves cómo también en el Senado los pronósticos son que esto es 68 contra 32 las probabilidades, no se tiene que ver como número de posiciones. Han aumentado las probabilidades que el Senado sea de los demócratas. Esto es 538, y si vemos el siguiente gráfico, este es el estimado de... siguiente gráfico, verás otro modelo que es el del Economist, que se ha hecho bastante famoso porque es un profesor de Columbia que ha modelado bastante bien las elecciones en Estados Unidos a partir de información que compacta prácticamente de todas las elecciones y de números históricos, pero todavía le da mayor probabilidad a los demócratas, 72 contra 28. Este es el último programa previo a la elección. Te voy a pedir que te mojes. ¿Gana Trump o gana Biden? Lo más probable, en términos de probabilidad, es que gane Biden. Yo creo que el problema es que no lo vamos a saber la noche de elección. Hay 8 estados que no empiezan a contar el voto emitido por correo hasta el día de la elección. Otros estados ya lo empezaron a contar, pero lo más probable es que iba a ser una noche histórica en ese sentido, como la del 2000, pero ahora ya sabiéndolo antes, que probablemente no haya presidente esa noche. Muchísimas gracias, Paco Abundis. Al contrario, un gusto. Gracias, Luis Miguel. Hacemos una pausa y volvemos con nuestros panelistas. Estamos de regreso en este programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros panelistas. Amy Glover. Hola, ¿qué tal? Sergio Alcocer. ¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo Andrade. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vía Zoom, el embajador Andrés Rosenthal. Hola, buenas noches. Embajador, empezamos con usted. Se dice, en esta elección hay mucho en juego desde el punto de vista de lo económico. ¿Cuáles son para usted los principales temas económicos que están en juego y, en particular, qué nos dice una mirada desde México sobre estos temas? Gracias. El tema económico evidentemente es de mayor importancia para la población de los Estados Unidos. Después de la caída drástica en empleo, en productividad, en las manufacturas, es evidente que cualquier cambio que pudiera haber en la política de uno u otro presidente sería probablemente de muy alto impacto a la población. En Estados Unidos llevan peleando desde que venció el último paquete de apoyos a las empresas pequeñas y medianas y a los individuos, un nuevo paquete de apoyo con cargo al erario público para poder ayudar a estas mismas empresas y a los individuos a sortear la crisis.
Sin embargo, no ha sido posible que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos en el Congreso, y varios intentos para parcialmente resolver este problema pues han quedado truncos. Entonces, evidentemente, si el resultado de la elección trae un control del Congreso de uno o de otro partido, en este caso probablemente el Partido Demócrata, es muy posible que se puedan poner de acuerdo para un nuevo paquete de apoyo a la población. Para México, evidentemente, la importancia estriba en la reactivación de nuestra economía. Como tenemos a los Estados Unidos como socio principal económico, mientras mejor le va a Estados Unidos en lo económico, mejor nos va a ir a nosotros. Entonces, para nosotros sí es importante que haya un acuerdo sobre este tipo de ayuda lo más pronto posible. Ayuda que, por cierto, nuestro propio gobierno no ha dado a la población desplazada por la crisis y por la pandemia. Muchas gracias. Amy, cada elección se volvió una batalla retórica en donde hay dos ficciones, que todo va a cambiar y la otra es que nada va a cambiar. Claro. En lo económico, ¿qué puede cambiar en caso de que gane Biden y qué no puede cambiar aún ganando Biden, controlando Congreso y Cámara de Senadores? Sí, yo creo que en el caso de una presidencia de Biden habrá más enfoque en inversión en infraestructura, educación. De hecho, Kamala Harris destacó esos puntos durante el debate. Ha habido una creciente brecha entre los que tienen muchísimo y la clase media en Estados Unidos en los últimos años. Y yo creo que eso explica también en gran parte la tensión que hay en la población. Y con los recortes de impuestos que hizo el presidente Trump para los que más ganan, como que generó un hoyo de déficit que es preocupante. Y varios analistas señalan que hay un sobreahorro del sector privado, dado que la tasa de interés está tan bajo. Entonces, todavía hay espacio para más estímulo fiscal de parte del gobierno para recuperar más rápido. Mencionas un tema que le preocupa a los expertos, pero no necesariamente al ciudadano promedio, y es el déficit de Estados Unidos. ¿Qué tanto es un tema electoral? No es muy un tema electoral. Lo interesante, sin embargo, es que siempre era un tema prioritario para el Partido Republicano. Y aparentemente ahora que ellos están a cargo de hacer los gastos, ya les dejó de preocupar, ¿no? Porque a raíz de estos recortes creció hasta $2 trillones el déficit. Entonces, interesantemente, siempre decían a los demócratas, ay, ustedes, cobran impuestos y gastan una fortuna, cuando realmente ha sido al revés. Sergio, uno de los temas en donde Trump marcó agenda, yo diría para mal, es la relación de Trump con los organismos multilaterales. Pienso Organización Mundial del Comercio, pienso el Pacto de París. ¿Qué podemos esperar en este contexto del resultado electoral? Bueno, como bien lo dices, yo creo que si Trump es reelecto, no solamente se va a mantener su postura, probablemente se exacerbe su postura frente al multilateralismo. Lo que hemos visto en el manejo de la crisis sanitaria, pues apunta a un Estados Unidos que se quiere retraer de los organismos multilaterales. Su salida de la Organización Mundial de la Salud en la peor crisis de salud en los últimos años, pues no es un buen augurio. En el caso de que ganase el vicepresidente Biden, habría un cambio importante. Él, primero que nada, es una persona mucho más conciliadora, mucho más interesada en los temas multilaterales. He señalado el caso del cambio climático. Él ha dicho ya repetidamente que en caso de ganar, Estados Unidos regresaría al Acuerdo de París y refrendaría los compromisos que ha asumido los Estados Unidos. Y en el mismo sentido, pues uno esperaría que Estados Unidos tuviese un rol más activo en lo multilateral. Habrá que ver cuál es el mandato final que recibe del electorado estadounidense, tanto a nivel nacional como a nivel local, como para que
que le dedique en su política exterior a los Estados Unidos el tema multilateral, o bien le tiene que concentrarse más en el ámbito doméstico, y quizá lo multilateral no sea tan prioritario en un primer momento. Creo que sí va a ser prioritario lo multilateral, cambio climático, porque va a ser importante lo doméstico, cambio climático, pero no necesariamente va a ser lo prioritario multilateral, derechos humanos, cuando a lo mejor en doméstico no es importante los derechos humanos. Ayer la OCDE dio a conocer sus recomendaciones para impuestos digitales, que es un tema que, para ponerlo en términos muy simples, si Estados Unidos acepta que hay impuestos a las grandes empresas de Silicon Valley, todos los países del mundo lo van a hacer, incluyendo México. ¿Qué opinas de esto? Si tú ves las 10 grandes empresas más grandes del mundo en ese ámbito, pues 9 son americanas. Entonces, sí es un tema que Estados Unidos no aceptaría, independientemente del partido que vaya a estar en la posición en la que estén, ya sea Cámara, senadores, diputados o el propio presidente, porque es una de las ventajas comparativas que tiene Estados Unidos frente a sus contendientes, como es el caso de China. Entonces, no es nada más un tema económico comercial, es un tema de seguridad nacional, porque en buena parte lo que está en disputa con el control de estas grandes empresas es la posibilidad de desarrollarse con la tecnología del presente y futuro, las telecomunicaciones, y es un tema de seguridad nacional para cualquiera de los estados, China por su lado o Estados Unidos en este ámbito. Eduardo Andrade, TEMEC, USMCA, ¿qué esperas tú en cualquiera de los dos escenarios? ¿Cambiaría algo con el resultado electoral? Pues bueno, siempre hay la amenaza de que un gobierno demócrata quiera cambiar el tratado que se negoció antes de ellos. Es una posibilidad real. Yo creo que por eso es que yo preferiría que fuera un gobierno republicano, porque las reglas las conocemos como están. Un cambio tendría de Estados Unidos, no a favor de México, si hubiera un gobierno demócrata. Entonces sí se corre, hay una incertidumbre, no digo que es un peligro, pero hay una incertidumbre respecto a lo que pudiera pasar con Tratado de Libre Comercio. El que esté como el más favorable, pero es lo mejor que tenemos. Con un gobierno demócrata, ¿hasta dónde puede llegar un gobierno demócrata? Francamente no sabemos. Sabemos que la agenda demócrata fue la que hizo que hubiera una supervisión sobre los sindicatos en México. Es decir, más allá del presidente, creo que hay que ver cualquiera de las 8 posibilidades que hay entre presidencia y cámaras, 8, para entender cuál va a ser el verdadero peso de determinadas agendas dentro del país. Afortunadamente en Estados Unidos hay un verdadero contrapeso en las cámaras y está por verse todavía que pueda pasar. Y hablando de contrapeso, Suprema Corte también. Pero vamos a un corte. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en este programa especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Nos acompaña el embajador Andrés Rosenthal, Amy Glover, Sergio Alcocer, Eduardo Andrade, soy Luis Miguel González. Embajador, usted hacía referencia a un tema en que la elección ya está afectando y son los programas de apoyo a las personas, a los hogares, a las empresas. Esto ya ocurrió, no hay un acuerdo. Y quiero pedirle que abunde un poco sobre el tema. ¿Por qué es relevante para el mundo que este acuerdo no se dé? Hay pequeños avances que reflejan los mercados, pero estamos hablando de un estímulo de 1.8 trillones o billones para mexicanos o 2.2 según los demócratas. ¿Qué podemos esperar en estos días previo a la elección de este juego de vencidas entre demócratas y republicanos? Embajador, adelante. Según las
apreciaciones de la mayoría de los analistas políticos en Estados Unidos, Luis, no creo que vaya a haber una posibilidad de que se llegue a un acuerdo total, completo, antes de la elección. Unos y otros se culpan. Recordarán que hace aproximadamente una semana el presidente Trump dijo que había dado instrucciones a sus negociadores de levantarse de la negociación y que ya no habría ninguna postura del gobierno de la Casa Blanca antes de la elección. Cuando la reacción a eso, sobre todo de los republicanos, fue tan contraria como lo fue, es evidente que Trump, como es su costumbre, echó marcha atrás y dijo, no, sí vamos a tratar de lograr un acuerdo, aunque ni él ni la señora Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara Baja, han dicho que creen posible llegar a un acuerdo. Ahora, la importancia de ese acuerdo, lo decía yo anteriormente, es que eso ayuda evidentemente a revivir la economía de los Estados Unidos. Si la gente tiene ingresos, aunque sean ingresos públicos, para paliar la crisis, entonces pueden consumir. Si las pequeñas y medianas empresas reciben apoyos, pueden trabajar y producir, y eso pues todo contribuye a una reactivación de la economía de los Estados Unidos, lo cual creo que redunda en beneficio de México, pero también de otros países del mundo que comercian con los Estados Unidos o que tienen inversiones en los Estados Unidos. Embajador, me quedo con usted y le quiero hacer una pregunta. En el ánimo del electorado está la recuperación. Los datos duros dicen que la recuperación ha perdido fuerza. ¿Puede Trump clamar frente a sus electores que hubo una recuperación en V, una recuperación muy rápida, o eso le va a costar trabajo? Trump puede reclamar lo que quiera, pero eso no necesariamente refleja la realidad. Para un desempleado, para una familia que no puede pagar su renta, para unos jóvenes que no pueden costear una educación privada, evidentemente ese es el tema fundamental cuando van a las urnas y deciden por quién votar. Trump es conocido por mentiras, exageraciones y cosas que dice que no reflejan la realidad. Es más, se parece a alguien que nosotros aquí conocemos bien. Amy, ¿en qué momento de la recuperación económica está Estados Unidos y cómo crees que puede esto afectar la elección? Yo creo que el tema de la pandemia va a afectar mucho porque mucha gente está sufriendo. Creo que también el hecho de que se enfermó el presidente y la mayor parte de su equipo de asesores ha afectado la psicología de esta contienda. Yo creo que a favor de Biden. De hecho, en las encuestas, Biden se ve favorable en cuanto al manejo de la pandemia. Y entonces creo que el tema económico, hay una narrativa que Trump sí ha manejado bien, de que gracias a él había este boom, pero realmente cuando ves a los ciclos, la economía ya iba muy bien cuando iba de salida Obama. Y creo que es difícil argumentar que las cosas están bien ahora. Sergio, ¿en qué momento estamos de la recuperación de Estados Unidos? ¿Cómo puede esto afectar? Se dice el estadounidense, y hoy día casi en todo el mundo se vota con el bolsillo.
A ver, yo creo que esta y otras elecciones son absolutamente transaccionales y lo que busca el electorado es el beneficio en el corto plazo de él y de su comunidad. No hay necesariamente una visión más allá que eso. Entonces, en ese sentido, en la medida que el electorado estadounidense vea que un expresidente continuando en segundo periodo le va a permitir lograr el sueño americano, que sus hijos vayan a la escuela y tengan una mejor vida, van a votar por Trump. Si no logra convencerse de esa manera, va a votar por Biden. ¿Qué es lo que pasa con tanto la enfermedad del propio presidente como el segundo debate? En donde el segundo debate se señala mucho por parte de la senadora Harris que ha sido mal manejado el tema de salud y después enferma el presidente, lo cual da pie a que justamente se refuerce el hecho de que se ha manejado mal. Y segundo, la recuperación que va tan bien, hombre, bueno, pues vamos poniéndonos de acuerdo para que siga yendo bien y como lo acaba de señalar el embajador, es de repente no nos ponemos de acuerdo y rompemos la negociación. Entonces, la pregunta que se hace al electorado estadounidense es, bueno, entonces, si vamos tan bien, no requeríamos ningún otro estímulo, ¿por qué no tengo trabajo? Y hay más de 10 millones de personas que están en esa circunstancia, que si lo multiplicas por 3 o por 4, pues son 40 millones de personas y que finalmente están siendo afectadas. Sí. O bien, por otro lado, está el hecho de que, bueno, entonces, si necesitamos un impulso para la economía, pues ¿por qué no se ponen de acuerdo con el impulso? Y todos los demócratas se presentan como los ganadores porque son los que han venido empujando por la necesidad de un acuerdo y la Casa Blanca es la que se echa para atrás. Entonces yo creo que sí le puede afectar gravemente al presidente el no ponerse de acuerdo en un apoyo económico. Sí, ahorita vamos contigo, Eduardo. Amy. Sí, nada más el tema de salud es muy importante también porque una debilidad del Partido Republicano es que nunca dieron ninguna propuesta alternativa a lo que era Obamacare. Y fue un programa bastante popular y hoy en día el tema de salud es más importante que nunca. Entonces yo creo que eso entra en el cálculo económico y es muy importante. La salud como tema económico, que eso sí creo que es un tema literalmente recién salido del horno. Sí. Nunca en ninguna elección decíamos la salud es un tema económico, sino marginalmente. Por ejemplo, costos de las medicinas o los tratamientos médicos, pero o las preexistencias. No tenía la centralidad que tiene ahora. Eduardo, tú eres fan de Trump, pero ha manejado bien la economía. Yo creo que ha manejado muy bien la economía, los resultados son claros, o eran claros antes de la epidemia, desde luego. Sin la epidemia las cosas serían totalmente distintas, estaríamos en un escenario diferente, también hay que decirlo, y nadie está preparado para manejar una epidemia como esta, nadie. ¿Le descompuso la economía la pandemia o ya venía mal? No, sin duda alguna lo descompuso. La ventaja, el crecimiento económico, la reducción en el desempleo, el empleo hacia los grupos más vulnerables era claramente favorable. En efecto, una epidemia de esta va a cambiar la historia del mundo. Embajador, ¿le descompuso la pandemia la economía a Trump o puso en evidencia que el emperador iba desnudo? Yo creo que ambas cosas. Evidentemente, ya desde el inicio de la administración de Trump, empezaron a verse algunos indicios de que no tenía el mismo dinamismo que había tenido a partir de 2008 durante el segundo periodo, sobre todo del presidente Obama. Evidentemente, la pandemia va a una situación ya de por sí débil. Débil por la guerra con China, la guerra comercial, débil también porque Estados Unidos, que es una economía que depende enormemente del resto del mundo, decidió enconcharse y decir America Great Again, para que hubiera mucho menos interacción con el resto del mundo. Entonces cayeron, y esto antes de la pandemia, cayeron las exportaciones, las importaciones, las inversiones, y por ello ya venía arrastrando una, diría yo, relativamente negativa frente a cómo dejó la cosa el presidente Obama.
Estoy seguro que tienes cosas que decir, Eduardo. Bueno, yo creo que la epidemia es un deterioro de la economía de todo el mundo. En un mundo intercomunicado, el hecho de que se suspendan los flujos comerciales es mortal para las economías actuales. Entonces yo creo que sí, en efecto, es el gran diferenciador en este momento, sí es la epidemia, por los efectos económicos que tuvo, porque coincido con Sergio absolutamente, el voto es más transaccional y menos global de lo que pudiera ser cualquier otra decisión. El ciudadano común vive de acuerdo a lo que vive en su comunidad, no en una comunidad general. En los años México entró en la elección de Estados Unidos, iba a decir por la puerta de atrás, pero por el que nos hubiera gustado. Éramos básicamente Trump no quería. ¿Qué ha pasado desde entonces y qué papel juega México, la economía mexicana, en este proceso electoral, Sergio? Los argumentos que utilizó en aquel momento el candidato Trump, muy útiles, finalmente se han venido resolviendo en la práctica. De la migración, que como fue mencionado por el embajador Rosenthal, pasado es el tema para el presidente Trump más importante, y pues México ha tenido una actitud muy favorable para con el presidente Trump ahora. Y el único tema que en este momento pues convertirse en un problema electoral es el que México no pague lo que debe en materia de agua de la cuenca del río Bravo. Y lo más probable es que México no esté en condiciones de pagar, sencillamente porque no se puede inventar. Entonces, a menos que tuviésemos un huracán que entrara en esa zona y que llenara las presas, cosa que ha ocurrido, pero se ve muy difícil. Esto puede llevarse a nivel de campaña local en el estado de Texas, que como sabemos es un estado muy importante, muy poderoso, y puede tener resonancia en Washington. Yo creo que sería la única manera que yo vería que México pudiese ser parte, afortunadamente, de una contienda electoral. Hablando de eso, leía en la revista Texas Monthly un reportaje sobre la crisis del agua visto desde Texas, y no nos sorprendería, pero no va a subrayarlo, no hay una sola referencia al pleito entre el gobernador, cuánto nos deben y qué está pasando por no poderlo cobrar. Y en el caso, aquí además hay una defensa difícil de tener de México, porque en el caso de los Estados Unidos, cada entidad tiene unos arreglos distintos sobre las concesiones del agua. El agua es una sola entidad, que es la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad por ley para mantener o de operar o de administrar el agua en México. Entonces, pues tienes que entenderte con una sola autoridad. Si esa autoridad cumple o no cumple, pues son ellos, no el gobierno de Chihuahua o el de Coahuila o el de Tamaulipas. Entonces, pues es un asunto relativamente más fácil de entender desde el lado mexicano, porque tienes una sola autoridad, ¿no? Amy, México como actor pasa de ser protagonista, vamos a decir, una especie de actor de reparto en la elección de Estados Unidos. No, yo creo que esta vez no va a entrar en la ecuación, y la razón que entró la última vez no fue por México como asunto de política exterior, sino un tema interno, porque tenemos que recordar, en la política estadounidense, México es un tema interdomestic, ¿no? Porque hay 30 hispanoamericanos que viven en Estados Unidos, 50 millones de latinos en total. Entonces, más bien de xenofobia que Trump usó a su favor, México como tal. Fue algo para emocionar a su base en contra de inmigrantes, en contra de gente morena. Pero sí me gustaría recalcar algo interesante. El equipo de Biden tiene asesores que son expertos en América Latina, y Biden mismo conoce mucho mejor la región que Trump, pero bueno, eso es fácil. Pero la verdad, creo que habrá mucho interés. Asesores en semanas recientes me recalcaron que ver a un México más abierto al mundo y quieren trabajar con México en temas clave de la región, como Centroamérica. Entonces sí creo que va a ser más complicado para México, para el gobierno mexicano, trabajar con un gobierno de Biden, porque va a ser multitemático. Digo, hasta la fecha ha sido nada más, no pasen los centroamericanos y ya se acabó. Pero eso vamos a hablar de temas laborales, medio ambiente, cómo podemos seguir creciendo como región, etcétera. Embajador, ¿coincide usted en que un gobierno de Biden sería más proactivo para manejar de parte del gobierno mexicano? Sería más normal, como lo dijimos hace 15 días. Habría una relación más de acuerdo con la ética en que se ha manejado la relación.
Es decir, donde hay diferencias, se sienta uno, se trata de negociar, no se usan los medios para negociar, no se descalifica al oponente, en fin, sería una forma más normal. Volviendo a lo que dijo Eduardo Andrade, veremos si él tiene razón. Si él tiene razón de que la economía ha sido tan espléndidamente favorable bajo el señor Trump, veremos si el electorado americano está de acuerdo. Yo ya descuento una victoria de Biden en la elección, tanto en el colegio electoral como en el popular. Y eso querrá decir que el electorado americano no está de acuerdo en que fue solo la pandemia que influyó en una economía, diría yo, en este momento muy desacelerada y ciertamente nada cercana al potencial de la primera potencia mundial. Muchas gracias, embajador. Hacemos una pausa y volvemos. Por alusión te toca abrir, Eduardo. Tenemos, no diría una polémica, pero cuando menos un tema sobre la forma en que Trump ha manejado la economía de Estados Unidos. Evidentemente el voto va a tomar en cuenta esto, pero no tenemos que esperar el voto para tener un juicio. Eduardo, ¿tú insistirías en que el manejo fue correcto hasta que llegó la pandemia? Sí, lo insisto y estoy seguro de esto. Es un tema numérico. La economía se mide, no son expectativas. Se mide y se cree. La expectativa del crecimiento de la economía americana era claramente favorable, iba en buen camino. La reducción de impuestos, desde luego, que puede traer aparejado temporalmente un incremento en el déficit que debe ser subsanado con el crecimiento económico que debe traer esa misma disminución de impuestos. Creo que lo que vote el ciudadano americano no puede ser separado ya de lo que haya pasado con la epidemia. No hay cómo. No vamos a poder saber si fue por la falta de crecimiento económico, porque el evento más cercano es la epidemia y el efecto que tiene en la economía y en el ánimo de cualquiera, y especialmente cuando hay una incertidumbre absoluta respecto a cómo vamos a salir de este asunto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una vacuna segura. Y la vacuna, por más que se quiera apurar, sencillamente no va a llegar a tiempo como para que tenga un efecto claro dentro de la economía de nadie. Ya no llegó. Ya no hay llegó. Manera. Ya no llegó. Creo que algún factor fuerte, puede haber factores todavía que puedan cambiar la elección, y no se requiere que sea tan grande el cambio, sino algunos votos en los estados claves del país. Dime una cosa que podría cambiar en las próximas 2 semanas. La aceptación de los Dreamers en Estados Unidos. Sergio Alcocer, estás moviendo la cara. No, yo creo que es muy tarde, pero no, yo lo que quería mencionar más bien es que debemos de entender que el mundo se mueve ahora en una incertidumbre mayor que antes. Claro. Y los gobernantes tienen que estar preparados para manejar esta incertidumbre. Y esto implica que pues tienes que estar preparado para un cambio en cualquier momento, de un tema militar, de un tema de salud, de cualquier. Y creo que claramente quedó demostrado hasta ahora que el gobierno del presidente Trump no tiene esa capacidad, esos reflejos para adaptarse a una realidad como sí lo tuvieron en Alemania, como lo han estado construyendo los franceses, incluso los propios chinos. Entonces, yo creo que ese es un gran déficit que el electorado estadounidense le puede cobrar, no porque vaya bien o mal la economía, simplemente porque no tuvo la capacidad de adaptarse a la situación que tenía que adaptarse. Y en donde se supone que Biden sí tendría esa capacidad, al menos así se compara. Situación insólita. Claro, esa es parte de las expectativas. Gobernar desgasta. Me quiero quedar contigo, Sergio, para pasar a otro tema que de alguna manera vimos en el bloque pasado. Lidiar con Biden sería más complicado para México. Y para decirlo de manera muy simple, México estuvo muy cerca de Trump, me refiero al gobierno mexicano. Tiene plan B, se puede construir un plan B para
poder trabajar con los demócratas? Yo creo que el plan A de México siempre debe de ser abierto para trabajar con cualquiera. Sí. Y ese debe ser el plan que cualquier gobierno mexicano, sin importar cuál es el gobierno estadounidense, debe de implementar. En este caso, si hay una claridad de acercamiento con el Partido Republicano, habrá, en caso de que gane el vicepresidente Biden, que tener un acercamiento con él en lo personal, con Kamala Harris y con el Partido Demócrata. Biden, en el gobierno del presidente Obama, fue señalado para manejar la relación con México. Entonces conoce perfectamente la relación con México. Tal vez no conozca los últimos detalles de la semana pasada o de hace 6 meses, pero en lo general conoce la relación como nadie. Entonces, esto, además de los propios temas que se tratarían en su presidencia, harían que en México se obligue a pensar algunos temas de una manera distinta. Me refiero a los temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, que tienen que ver, por ejemplo, con el seguimiento del cumplimiento de acuerdos laborales, los temas de carácter medioambiental, los temas de competitividad, el interés que deba de haber más hacia una competitividad basada en la ciencia y la tecnología, que son los temas en los que va a insistir a nivel doméstico el propio Biden, ya lo ha anunciado, y consecuentemente lo va a hacer en el ámbito trilateral, en este caso con México. Que desde fuera tendemos a ver la diplomacia también como una cuestión donde caben caprichos, cuestiones emocionales. Se dice, le traen coraje al equipo de la 4T por la cercanía con Trump. ¿Así funciona realmente la diplomacia? En las relaciones, simplemente somos seres humanos y las relaciones tienen que ver mucho con que le caigas bien, haya empatía con la persona, particularmente que haya empatía a nivel de presidentes. No es ningún secreto que el presidente Obama no se simpatizaba con el primer ministro de Canadá, y esto hacía que las relaciones entre los dos países a nivel institucional fueran complejas, no obstante que tienen una relación casi de familia, en muchos sentidos muy estrecha, ¿no? Hay familias disfuncionales. Hay familias, sí, ciertamente. Entonces, sí ayuda mucho la relación personal entre los líderes. Sin embargo, una de las grandes fortalezas de la relación México-Estados Unidos es la institucionalización de la misma. Sí. Algo que insistiría Biden, porque así lo insistió cuando él fue vicepresidente, es en institucionalizar, darle jerarquía a las diferentes formas de relacionarse los dos países, de manera que no dependa de las personalidades en Ciudad de México y en Washington, sino que sea un tema, no quisiera usar la palabra transaccional, pero digamos más cotidiano, más pragmático en la solución. Amy, nos comentabas tuviste algunas conversaciones con emisarios de los demócratas, etcétera. ¿Cómo están viendo México? ¿Qué esperarías tú de una relación México-Estados Unidos suponiendo que empezara una era Biden? Sí, yo creo que será una relación mucho más dinámica, como señaló también el embajador, multifacética, donde estaremos hablando de muchos temas, como mejorar la competitividad. Qué bueno que mencionaste a Canadá también, porque a veces se nos olvida que Canadá también forma parte crucial del acuerdo. Y yo creo que habrá mucho más afinidad entre Biden y Justin Trudeau, porque bueno, Trump y Trudeau no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Entonces yo creo que otra vez tendremos como una estrategia mucho más sofisticada para América del Norte. Hablas de América del Norte. Sí, Canadá, Estados Unidos, México. También tenemos que tener cuidado. Muchas veces en México decimos los norteamericanos. Nosotros somos norteamericanos, ¿no? México tiene esa identidad dual muy interesante, que es una gran ventaja, que es de América del Norte y de América Latina. Y tenemos que usar eso más a nuestra ventaja. Danos un ejemplo. ¿Cómo se puede aprovechar eso como una ventaja? Porque nosotros podemos trabajar con los estadounidenses en hacer más lazos con países como de la Alianza del Pacífico, de Colombia, Perú, Chile. Sí. Y también Centroamérica. Tenemos que tener una estrategia mucho más sofisticada, y un poco lo hemos ignorado, un problema que ahí sigue. Y el Caribe. Eduardo. Sí, yo creo que también aquí hay que diferenciar. No es un asunto de blanco y negro, en cómo nos va a ir con uno y con el otro. Es mucho más dinámico, es mucho más complejo. Hay tonos en medio que es donde vamos a caer, y cosas que pueden pasar durante el camino que van a marcar la relación en distintos sentidos. Es el gobierno demócrata, ya lo hemos reconocido por fin después de de 2 programas, va a ser más complicado porque es un nuevo régimen. El actual es lo que ya conocemos. Las cosas pueden cambiar, no
van a cambiar radicalmente ni van a cambiar rápidamente en caso de que cambiaran en algún sentido. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. No necesariamente, pero yo creo que el balance de cosas como estamos ahora, con un presidente Trump nuevo, un nuevo presidente Trump, con un gobierno republicano y un partido republicano mucho más actuante en el segundo término, creo que se parecería más a lo estándar que podríamos esperar de cualquier gobierno de los Estados Unidos. Creo que el gobierno republicano, el partido republicano tomaría control de su destino, como no necesariamente lo hizo durante este primer término. Embajador, ¿estamos muy cerca de Trump como para poder reinventar la relación en tiempos de Biden? No lo creo. No lo creo. Como decía Sergio, nosotros, y hablo ya no de un individuo, sino de el gobierno en su conjunto, la diplomacia, la Cancillería mexicana, muy acostumbrada a trabajar con cualquiera de los posibles presidentes que hubiera en Estados Unidos, aunque debo decir que no estuvimos preparados para el señor Trump. Y seguimos no estando bien preparados para cómo tratar al señor Trump como presidente. Pero en la relación bilateral, los temas siguen, muchos son históricos, como decía Sergio Alcocer. Tenemos el tema del agua. Yo mismo trabajé ese tema en un momento dado. Después el propio Sergio, creo que de subsecretario, también lo tuvo que tratar. Entonces son temas históricos que nos unen y otros que nos dividen. Pero lo más importante quizás al mirar una presidencia de Joe Biden es que los republicanos y el presidente Trump ha usado las amenazas comerciales contra México de una manera que normalmente los demócratas no hacen. Pueden haber otro tipo de amenazas, pueden haber otro tipo de críticas, pero generalmente no han sido dados a utilizar la amenaza de aranceles o la amenaza de, como lo ha hecho durante su cuatrienio Trump, de castigar a países con medidas comerciales restrictivas. Eso creo que es probablemente una de los posibles cambios que pudieran haber con un gobierno demócrata. Muchas gracias. Prácticamente estamos llegando al final del programa. Me gustaría, a manera de conclusiones, pedirles a ustedes, voy a partir una premisa. Es muy probable que gane Biden. ¿Qué cosas van a cambiar para México en este sentido de amenazas y oportunidades? Amy, empezamos contigo. Yo creo que tanto en Estados Unidos como en México será como un respiro de alivio cuando gane Biden. Digo, en Estados Unidos están manejando un tema, la mayoría cansada. No, digo, ha sido tan turbulento, tan dramático la presidencia de Trump, que creo que mucha gente añora un poco de paz y tranquilidad. Y yo creo que así será en la relación con México también. Digo, ya no tendremos que construir un muro, felizmente, y podemos regresar a una relación. Pero se quedará el muro, ¿o no? Bueno, tendremos que ver, pero yo no creo que los demócratas van a apoyar más dinero para algo inútil. Entonces, no están hablando de eso, sino de cooperación, sin duda. Amenazas y oportunidades en el escenario de un triunfo de Biden. Sergio Alcocer. Bueno, yo te diría que, primero, que creo que Biden va a dedicar una gran cantidad de su tiempo inicial en resarcir las heridas que hay dentro de los Estados Unidos. Y eso debemos de aprovecharlo desde el ámbito del gobierno de México para acercar a la comunidad mexicana. Porque si hay alguna comunidad que fue señalada y maltratada, ha sido la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Creo que es una gran oportunidad para que a través del espléndido servicio consular que tiene México, despleguemos una estrategia de fortalecer a estas comunidades y de asegurarles que se respeten sus derechos. Ese va a ser un tema muy importante para el presidente Biden, si fuera así, y para un gobierno demócrata. Y creo que tenemos que subirnos al barco en los Estados Unidos. Por otro lado, eso nos da oportunidad, a su vez,
para que diseñemos una estrategia cuidadosamente calibrada, con apoyo de expertos en México, que conozcan los Estados Unidos, porque no todo el mundo conoce Estados Unidos, para poder acercarnos de una manera productiva en una relación que nosotros debemos de tomar la iniciativa. México tiene que tomar la iniciativa para que sea una relación constructiva, institucionalizada, que es lo que les va a resonar en los Estados Unidos, para que finalmente podamos pues caminar en estas divergencias que van a existir y las podamos resolver de una manera sensata y diplomática. Entonces, es una oportunidad para México. Amenazas y oportunidades en el supuesto de un triunfo de Biden, Eduardo Andrade. Bueno, yo esperaría que la dinámica del mundo sea la que nos lleve para adelante en la relación con el presidente que fuera de los Estados Unidos. Creo que hay que aprovechar la ruptura de las cadenas de suministro que hubo con Oriente para poder traer al subcontinente norteamericano una gran cantidad de inversión. Cualquier cosa que haga Estados Unidos para traer a México inversión, para nosotros se vuelve una oportunidad dorada. Creo que tenemos que caminar hacia volvernos una verdadera comunidad norteamericana en la que va a haber habría prosperidad para todos. Me da gusto escuchar al embajador Rosenthal y me da confianza en que nuestro estupendo servicio diplomático va a hacer una buena labor con quien fuera el siguiente presidente de los Estados Unidos. Creo que hay que confiar en ellos, son uno de los servicios más especializados y profesionales que tenemos dentro del país. Muchas gracias, Eduardo Andrade, Sergio Alcocer, Amy Glover. Sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron. Soy Luis Miguel González. Esta es una producción especial de Grupo Mundo Ejecutivo y El Economista. Buenas noches. El Economista presentó. Mundo Ejecutivo presentó.